Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Zárrate, yo soy el coordinador de investigación de Procat Colombia y el día de hoy estaré dándoles la segunda parte de la clase de importancia de monitoreo en las áreas protegidas dentro del plan de capacitación técnico del proyecto Áreas Protegidas y Paz. En la sesión anterior hablábamos un poco de qué significaba el monitoreo dentro de las áreas protegidas con base en la complejidad que se tiene dentro del área, por un lado porque tenemos unos elementos, unos valores y prioridades de conservación que el plan de manejo o el objetivo de manejo de esta área en particular tiene. Tenemos una relación con distintos actores en el territorio, pero además de eso, se tienen unas situaciones de manejo relacionadas con las presiones y con los objetivos de conservación. Y todo eso se encadenaba en un esquema de monitoreo que llamábamos de estado, presión y respuesta. Ese esquema de monitoreo busca que en esos distintos elementos de estado, presión, respuesta podamos registrar de manera repetida información que nos permita entender un cambio de un elemento que en la clase anterior lo llamábamos indicador asociado a un atributo ecológico que tiene un valor objeto de conservación en esa ruta de monitoreo, pero en el caso, por decir algo, del proyecto Áreas Protegidas y Paz, será el seguimiento de algunos elementos puntuales, ya sea de la mejora de las unidades productivas, los procesos de restauración o la fauna que vive dentro de nuestros territorios. Y esto lo haremos de forma repetida, y esta fue la última diapositiva que vimos en la presentación anterior, de modo tal que podamos a ciencia cierta mirar si esas acciones que planificamos y que estamos implementando dentro de nuestros predios efectivamente están teniendo el objetivo o la respuesta que queremos a través del monitoreo, y cuando analicemos eso en el tiempo miraremos si se deben tomar nuevas medidas de manejo o si podemos seguir haciendo el mismo tipo de tratamientos, que en este caso pues es mantener seguramente aislados unas áreas de nuestros predios o hacer el seguimiento de unas siembras particulares de ciertos productos y ver si eso está mejorando o no nuestra producción económica. Hay muchos elementos que están asociados a este ciclo de medición dentro del proyecto de áreas protegidas y paz. Mirábamos también la vez pasada y ahorita ya entraremos un poco a mirar sobre todos estos elementos del diseño de monitoreo, que para hacer un monitoreo deberíamos primero plantear una pregunta, sobre eso definir unos indicadores, ahí definir un diseño de monitoreo, capturar unos datos y hacer un análisis, que si recuerdan eso se relacionaba también mucho con el método científico. Específicamente, cuando vamos a mirar cuáles son los elementos de un diseño de monitoreo, debemos en primer lugar mirar qué metodología vamos a utilizar. Eso va a depender mucho de qué exactamente es lo que queremos medir, cada cuánto debo capturar esa información, cómo lo voy a cuantificar o cuál es la fórmula matemática en la cual voy a cuantificar ese indicador y qué requerimientos tengo. Mucho de esto nuevamente lo hemos desarrollado ya dentro del proyecto de áreas protegidas y paz, con las características y necesidades específicas que tiene cada una de las áreas protegidas. La idea al final del ejercicio es que cuando calculemos nuestros indicadores y hagamos el análisis de resultados de los mismos, podamos nuevamente venir acá y mirar exactamente qué funcionó, qué no funcionó, por qué funcionaron y ya en la lectura de los indicadores poder incidir en la toma de decisión de los planes de manejo. ¿Qué debe tener nuestra pregunta de monitoreo? Y eso es muy importante y lo hablamos la vez pasada también en el tema del método científico. La pregunta debe ser, uno, contestable dentro de un lapso apropiado de tiempo. En el caso de áreas protegidas y paz, por decir algo, que son procesos de restauración, ellos tienen una temporalidad muy larga, pero necesitamos tener al menos un elemento de información que podamos tomar al menos una vez al año. Entonces, dependiendo del tipo de pregunta, esos lapsos apropiados de tiempo pueden cambiar. Queremos que sea comparativa, como mirábamos, la idea del monitoreo es que sea un ejercicio continuado y que nos permite mirar el cambio a lo largo del tiempo. Entonces tenemos que tener un valor de referencia, que es el que tomaremos este año, y unos valores de cambio que se tomarán en los años posteriores para mirar si efectivamente la implementación, la restauración, el ejercicio que se está haciendo en territorio está funcionando. Deben ser sencillos y directos, eso quiere decir que
los indicadores, y es uno de los esfuerzos que se ha hecho dentro del ejercicio de indicadores asociados a acuerdos de conservación y procesos de implementación, es que sean muy sencillos, la toma de datos sea clara y podamos efectivamente transmitir la información que se tiene con el resto de actores, sobre todo que acá tenemos actores de diversa índole y con distinta experiencia en la captura de esta información. Y ojalá sea, y esto es medio no opcional, pero pues muchas veces no es obligatorio, que es que sea seductora. Eso quiere decir que sea la información o como sea que se presente la información nos permita entender fácilmente qué está pasando y comunicarlo sobre todo a otros actores que están dentro del proceso. Hay muchos tipos de preguntas que podría uno utilizar. Dependiendo del nivel de análisis que uno vaya a hacer, las preguntas pueden ser de evaluación, de comprensión o de predicción. Las de evaluación generalmente se realizan cuando no se tiene información previa y es la primera vez que llegamos a un espacio y queremos saber qué está sucediendo. Mucho de eso termina siendo con su objetivo, o termina teniendo como objetivo el describir o explorar por primera vez algún elemento que existe en un territorio o en un sistema, y las preguntas terminan siendo muy descriptivas, exploratorias. Seguramente ustedes han visto unas de cuántas aves o qué riqueza de aves hay en X o Y sitio. Existen otras de comprensión y muchas de hecho de las que tenemos dentro del programa, dentro de los indicadores de áreas protegidas y paz están en este nivel, que lo que buscan es explicar por qué está sucediendo algo o si hago alguna actividad como eso me genera un cambio. En ese en particular buscamos una causalidad. Cuando hablamos de causalidad quiere decir que por el hecho de que hice una implementación y una siembra de X número de años en una zona de restauración, puedo ver una mayor supervivencia, una mayor presencia de enfermedades, una mayor presencia de especies de mamíferos. Entonces, si se dan cuenta, ahí lo que hay es una correlación entre dos variables. Y hay otros niveles de análisis que son de predicción, que lo que hacen es utilizar mucha de la información que ha existido a lo largo de los años y hacer ejercicios para anticipar qué puede pasar en un futuro. O sea, y lo que hacen es que cogen muchos datos de series de tiempo y predicen. Entonces, si yo sé que en los años en los que históricamente ha habido más lluvias, generalmente existe una mayor presencia de ciertas especies. Pensaría que si el próximo año vamos a tener un año de lluvias por encima de la media normal, vamos a tener eso. Se les intenta predecir qué va a suceder con base en el conocimiento inferencial de lo que ha pasado en el pasado. Acá pues algunas de esos ejemplos, de esos tipos de preguntas, si son descriptivas, causales o inferenciales. Y para todas ellas, generalmente lo que tenemos como variable respuesta o como variable entrada, de hecho, son indicadores. Esos indicadores son una variable, o en algunos casos una relación entre variables, de cuya medición se pueden obtener referencias ciertas sobre la evolución del sistema. ¿Eso qué quiere decir? Que finalmente son esos elementos de información que nos van a permitir entender qué está sucediendo con uno o varios elementos de lo que estamos o lo que tenemos dentro de nuestras preguntas. Como lo vimos en la presentación anterior, estos deben ser sensibles, deben ser claros, deben tener poca variación y dentro del marco de áreas protegidas se dividen en estado, presión y respuesta. Ahora bien, la característica de cada uno de esos tipos de variables puede variar dependiendo del tipo de información que uno esté capturando. Algunas de ellas son cualitativas o también se llaman categóricas. Este tipo de variables son aquellas que no se responden con un número, sino que se responden, o pues con un número continuo, sino que se responden con alguna categoría. Un ejemplo de estos, por decir algo, son las variables de sexo, las nominales. Entonces, es macho o hembra. O por decir algo, las variables de tamaños. Entonces uno dice es alto, es bajito, es gordo, es flaco. Todo eso son elementos cualitativos. Muchas veces además nosotros utilizamos información socioeconómica proveniente de los predios en donde estamos trabajando que son variables cualitativas. Cuando les preguntamos cuál es su actividad económica. No, yo soy ganadero, soy agricultor, soy esto. Esas son variables cualitativas. Esas pueden ser nominales o ordinales. Una variable nominal es una que no tiene una secuencialidad. Un ejemplo, el sexo, un ejemplo, la actividad económica en la que estoy.
porque no es ni más ni menos el que yo sea ganadero o sea algodonero o sea cacaotero, son sencillamente distintas actividades económicas. Mientras que tenemos unas cualitativas que son ordinales, que sí tienen una secuencialidad. Un ejemplo de esto es la clase de edad, en la cual yo puedo decir que un individuo es inmaduro, juvenil o maduro, dependiendo de la clase de edad en la que esté. Esas son las variables que son ordinales, pero si se dan cuenta siguen siendo cualitativas, porque no son numéricas, o sea, no los medí ni saqué un valor exacto de cómo estaba esa variable. Existen otras variables que son cuantitativas, que esas nuevamente son variables que sí se pueden expresar por medio de una medición puntual. Se dividen en dos, unas que son discretas, que quiere decir que son números cerrados. Un ejemplo de esto es la edad. ¿Cuántos años tiene usted? No, yo tengo 12, 15, 32. O las continuas en donde ya tiene uno esos decimales, que son esos numeritos chiquiticos que están al lado pues cuando mide uno las cosas. Hagan de cuenta que ustedes están midiendo el ancho de un árbol. El ancho de un árbol generalmente es de 13.5 centímetros. Ese punto 5 quiere decir que es un número continuo. En eso se dividen las variables que son cuantitativas. Eso sencillamente porque seguramente en los indicadores que ustedes van a tomar en campo o que se están definiendo dentro del programa de áreas protegidas y paz van a encontrar este tipo de indicadores y este tipo de información. Además de eso, tenemos variables que pueden ser independientes o dependientes, dependiendo de cómo se relacionen con lo que estamos estudiando. Las variables independientes son aquellas que al ser manipuladas o al variar afectan la variable dependiente. Muchas veces esas variables independientes no las controlamos. Un ejemplo de eso es el clima, la altura. Son variables que no están bajo nuestro control. En otros casos son variables que sí controlamos. Un ejemplo de eso es cuando uno está haciendo una siembra y uno empieza a jugar con la cantidad de abono, por decir algo, que le está poniendo a una planta. Y uno dice, vea, quiero mirar cuánto crece esta planta con 5 gramos de abono, 10 gramos de abono, 15 gramos de abono en distintas maticas y mide cuánto es. Entonces, al ser manipulada puede afectar la variable dependiente. La variable dependiente, siguiendo esa misma línea, es aquella que termina siendo influida por la variable independiente. Mismo principio, imagínense el clima. Si yo tengo una temperatura más alta o una temperatura más baja, ¿qué pasa con el crecimiento de una planta? Entonces la planta y el crecimiento se ven influenciados por la temperatura. Lo mismo sucede con las variables que nosotros manipulamos, como el caso del abono. Entonces, si yo manipulo la cantidad de abono y quiero mirar cuánto crece la planta, mi variable dependiente en ese caso en particular es el crecimiento de la planta. Estos ejercicios y esto de definir si es independiente o dependiente es bien importante porque al final nuestra variable respuesta, que generalmente es la que nosotros utilizamos para mirar el estado, la presión, la respuesta, ese tipo de indicadores, especialmente los de estado, dependen de si es una variable dependiente o independiente. Generalmente esa es la dependiente. Acá hay algunos ejemplos de ese tipo de relaciones. Nuevamente, al ser independiente, uno lo que espera es que la variable independiente sea una causa y me genere un efecto en la dependiente. Además de conocer qué tipo de variables tenemos, también necesitamos saber qué tipo de diseños de monitoreo vamos a utilizar. Eso va a depender también del tipo de variables que tenemos, del tamaño del área que queremos muestrear. Entonces, un ejemplo de algunos de los diseños que se pueden utilizar son los siguientes. Imagínense ustedes que la variable de interés ha cambiado en el tiempo, que es lo que queremos mirar, y nos debemos hacer unas preguntas para ver qué tipo de estudio hacemos. Si es posible observar todo el área, pensemos que estamos hablando de número de árboles que están creciendo dentro de una zona de restauración, ¿cierto? Entonces, si es posible observar toda el área, nosotros lo que decimos es que vamos a hacer un censo. Un censo quiere decir que vamos a mostrar a absolutamente todos los individuos de esa área. Entonces, de pronto en una zona de restauración que no es muy grande, esto sí lo podemos hacer. Y los censos, digamos que son de los diseños de muestreos más robustos porque tenemos absolutamente a toda la población. Entendemos perfectamente qué está pasando en ese sistema. Entonces, esos resultados pueden entenderse para toda el área. Ahora, en la mayoría de las ocasiones uno no puede observar todo el área. Imagínense ustedes en las zonas en las que están trabajando
si tienen un sitio en donde van a sembrar, va a decir cualquier locura, 3.500 árboles, y les vamos a pedir que los tienen que muestrear todos los años, ustedes van a decir, no, 3.500 árboles son muchísimos y eso me demanda una semana de trabajo y eso me demanda una serie de sensaciones. Listo, no, hagamos un muestreo. Y un muestreo, que es cuando no puedo observar toda el área, quiere decir que yo selecciono de esos 3.500 árboles, que son toda mi población, es todo lo que sembré en el proceso de áreas protegidas y paz, voy a seleccionar un porcentaje. Puede ser un porcentaje mucho menor, el 10%, el 20%. Y de ese porcentaje, que es mucho más chiquito, voy a intentar inferir qué está pasando en toda el área. Eso es muy útil y de hecho se utiliza muchísimo en el método científico, porque lo que permite es lograr información para hacer seguimiento de cosas que son mucho más grandes de las que podemos medir. ¿Qué pasa? Se puede inferir efectivamente con esa muestra que es más chiquita. Entonces digamos que de esos 3.500 árboles vamos a medir 300 o vamos a servir 35. Podemos con eso inferir realmente qué está pasando en toda el área. Para eso hay que hacer un par de cosas. Una de ellas es tomar muestras representativas. Y esas muestras representativas generalmente provienen de algo que nosotros llamamos aleatorización. O sea, yo tengo que tomar muestras de esos 3.500 árboles que sean aleatorias, con el fin de que yo pueda tener una lectura de qué está pasando en toda el área. Si yo, digamos que por facilidad, digo, listo, yo voy a muestrear 35 árboles de esos 3.500, pero todos esos 35 árboles están cerquita a mi casa, muy probablemente ese muestreo no va a ser representativo, porque de pronto cerquita a la casa es en donde hay menos sombra, o en donde yo tengo más posibilidad de pronto de echarles agüita, o en donde están los animales domésticos. Y el hecho de que no estén distribuidos en toda la zona de siembra, sino solo en ese pedacito, hace que mi muestreo no sea representativo. Eh, y eso finalmente termina afectando mi lectura de qué pasó en esa siembra. Por eso, cuando hacemos un muestreo, debemos asegurar que el muestreo sea representativo. Quiere decir que me cuente la historia de todo lo que sembré. Vamos a mirar ahorita un ejemplo. Entonces vamos a mirar ahora eso qué significa. Imagínense ustedes este bosque. En este bosque nosotros lo que queremos es analizar cuál es la altura promedio de todos nuestros árboles, ¿cierto? En el primer ejemplo, que es este valor que ustedes están viendo acá, hicimos un censo. Eso quiere decir que medimos toda la población, todos los árboles que tengo yo allí, y saqué la altura promedio, que es 2.25. En este caso cogí todas las alturas, las dividí entre el total de árboles y me sacó esto, que es mi altura promedio. Ahora imaginemos que hacemos una muestra, ¿no? Porque, uy, no, esos son muchos árboles para medirlos. Pero esa muestra, que era lo que les explicaba ahorita, no la hacemos de forma representativa, sino que por X o Y razón, por facilidad decimos, no, yo puedo mostrar apenas la primera línea de arbolitos y eso me va a contar qué está pasando. Si nosotros cogemos solo esa primera línea de arbolitos, nos damos cuenta que la altura promedio es de 1.5, mucho más baja que la altura promedio real de mi población, ¿cierto? Que fue la que obtuve en el censo. ¿Esto qué es lo que me quiere decir? Que este muestreo no es representativo, porque al no hacerlo yo de forma aleatoria, no estoy capturando toda la realidad de la diferencia y de la variación que tienen esos árboles. La otra opción es hacerlo de forma aleatoria, ¿cierto? Entonces ustedes se dan cuenta, acá este fue un muestreo aleatorio en donde yo dije, voy a coger al azar distintos arbolitos, me salió uno grande, me salieron dos chiquitos, me salió el primero, me dice la altura promedio es de 2. Esa altura, por medio de ese método aleatorio, es mucho más cercana a la altura real de toda la población. Y eso generalmente es lo más recomendado, utilizar un muestreo aleatorio en el cual yo pueda capturar distintas variabilidades. Porque puede que los arbolitos de atrás tengan más agua, los de adelante tengan menos, los del medio del suelo esto, pero si yo los cojo de forma aleatoria, esas cositas que hacen que ellos sean distintos van a quedar regadas y no necesariamente me van a influenciar mi variable o mi indicador. Y por último, que es una forma que también es útil, es tomar un muestreo estratificado. Entonces digamos que nosotros, esto es un gradiente de altura, y nosotros tenemos acá unos chiquitos, unos medianos, unos altos y unos muy altos, y yo cojo un individuo de cada gradiente de altura. En ese caso,
si ustedes se dan cuenta acá, la altura promedio es 2.3, que nuevamente es bien cercana a la media de todo el sistema. Este también es un buen método de muestreo porque estoy cogiendo una variable que yo conozco, en este caso el gradiente de altura, y estoy cogiendo un individuo de cada uno de esos gradientes para ver si eso está, uno, influenciando, dos, para tener un gradiente o una variabilidad intrínseca dentro de mi toma de muestra. Tanto la altura, tanto la captura de datos de forma aleatoria como la captura de datos en un método estratificado son útiles, y parte de este esquema lo intentaremos utilizar en las zonas de restauración de los sitios en donde se van a hacer implementaciones en el proyecto. Ahora, ya con toda esa información de qué es un indicador, cuáles son los tipos de diseños, cuáles son las variables que estamos tomando, pues miremos esa información, cómo la vamos a utilizar. O sea, ¿por qué es tan importante que nosotros en este proceso estemos haciendo esta captura de información? Y por qué en las áreas protegidas se hace también esa captura de información. Y esto tiene que ver mucho con este triangulito que ustedes están viendo acá, que es una representación del proceso de gestión de conocimiento, en el cual nosotros tenemos unos datos, en este caso ese valor que fuimos y tomamos en un sitio de restauración de cuánto está creciendo un árbol. Ese dato nosotros lo transformamos en información, en este caso un indicador, por ejemplo, la talla, la altura que tienen en promedio un sitio de restauración, o el tamaño de los troncos en el diámetro a la altura de pecho que tiene una zona de restauración. Eso que ya es información, porque ya no es solo un dato suelto, sino que es un set de datos que se traducen a un indicador, es lo que yo utilizo para mirar si me está yendo bien o mal, ¿cierto? Entonces esa información ya tiene una direccionalidad, están creciendo los árboles o están reduciendo los árboles, y yo eso lo puedo traducir a conocimiento. ¿Qué quiere decir conocimiento? Que esa información yo ya empiezo a relacionarlo con algunas de las cosas que estamos haciendo. En nuestro caso particular, ¿qué queremos nosotros? Que esa información a lo largo de los años de cuánto están creciendo los árboles y cuánto está creciendo nuestras zonas de bosque nos permiten decir que efectivamente los procesos en donde se han firmado acuerdos de conservación que tienen un proceso de cobeneficio permite que haya un aumento en las áreas forestales de las zonas aledañas a las áreas protegidas. Pero para llegar a ese punto de conocimiento tenemos que traducir toda esta información y mirar si efectivamente en todos los sitios en donde se firmó un acuerdo el comportamiento fue igual, si en algunos de ellos hubo presiones que no permitieran que el crecimiento de los árboles o el mantenimiento del acuerdo se mantuviera, y eso ya traducirlo a conocimiento. Ahora bien, ese conocimiento solito tampoco sirve. El conocimiento es muy útil, pero tenemos nosotros que llevarlo a un proceso que se llama el proceso de internalización. Esa internalización, ¿qué quiere decir? Que ese conocimiento que yo obtuve de un indicador lo incluyo en mi proceso de toma de decisión. En el caso de este proyecto, por decir algo, es poder mirar cuáles fueron los predios en donde los acuerdos de conservación no lograron mantenerse en el tiempo, y por consiguiente indicadores como área de restauración se disminuyó en el tiempo. Y ya que sepamos qué fue lo que sucedió, tomar acciones. Entonces, listo, no, pues efectivamente lo que pasó es que no se pudo hacer un acompañamiento continuo, o el cobeneficio que tenía ese sitio de pronto no se mantuvo, y ya con eso, entendiendo cuál fue la relación entre el estado, la presión y la respuesta, poder tomar al final de cuentas una acción, que es, mire, es que nos toca ir más a hacer revisión de esos predios, o mire que las personas que recibieron un tipo de beneficio se mantuvieron durante más tiempo que otras. Y esto, si ustedes lo ven reflejado en algunas de las herramientas que tienen las áreas protegidas, ya están de hecho estipuladas y estandarizadas cómo usarse. Por decir algo, en los datos son muy representativos de la estrategia de monitoreo, la estrategia de prevención, vigilancia y control, la estrategia de uso, ocupación y tenencia, en donde vamos a terreno a hacer y a tomar unos datos que nos van a permitir, por un lado, construir nuevamente información que está representada en esos indicadores de atributos ecológicos, que es lo que hablábamos de estado, presión y respuesta. Esos indicadores solitos, como les decía, son información, ya nos permiten mirar una tendencia, si las cosas están aumentando, están disminuyendo, pero
al unirlas y analizarlas de manera conjunta nos permiten llegar a ese elemento de conocimiento que, por decir algo, para parques nacionales puede ser el ejercicio de integridad ecológica, que es en el que, como les explicábamos en la clase anterior, relaciono qué está pasando con algo en el medio, la cobertura, la especie, el servicio ecosistémico, y cómo ésta está aumentando y disminuyendo en relación a mis variables de presión y a mis variables de respuesta. Y esto, que es muy importante, traducido en un proceso de internalización, es lo que hemos reflejado en las herramientas que tiene la entidad para mirar si están o no siendo efectivas. Tal es el caso de la EMAPS o los análisis de efectividad para las áreas protegidas que son distintas a parques nacionales. Y por último, esa traducción de esa internalización a esa acción, que es qué debo hacer, cómo debo cambiar lo que estaba haciendo para que efectivamente se vuelva efectivo, son nuestros planes de manejo. En este triángulo que ustedes ven acá se ve la traducción un poco de todo eso que vimos en la primera charla del plan de manejo, todo lo que vimos en esta de que es un indicador, que es un monitoreo y cómo se relaciona a ello para poder tomar una decisión clara cuando estamos hablando del plan de manejo de un área protegida. Ahora bien, todo eso, que solamente cómo lo vemos en realidad en un dato. Entonces imagínense ustedes esta gráfica, para aquellos que de pronto no han visto esto, esto es una gráfica que tiene dos ejes. En un eje, que es este de aquí abajo, estamos viendo el tiempo, ¿cierto? Que esto pueden ser días, semanas, años. Y en este, que están viendo acá, estamos viendo un gradiente ambiental o un cambio de alguna condición. Vamos a asumir que este, por decir algo, es un caudal de agua. Si se dan cuenta, tenemos una variable independiente, que es el tiempo, una variable dependiente, que es ese gradiente ambiental, que en este caso es el caudal de agua, y lo que estamos mirando es cómo fluctúa el caudal del agua en relación al tiempo. Naturalmente, casi todas las variables, todos los sistemas fluctúan, como ustedes están viendo acá. Entonces tenemos unos años, imagínense que esto está por años, en el que yo tengo más agua, otros años en los que tengo menos agua, pero, y son estas lineecitas rojas que están acá, que eran los umbrales de los que hablábamos previamente, se distribuye en una variación natural, que es esta que vemos acá. ¿Fluctúa? Sí, porque tenemos épocas de lluvias, épocas secas, épocas de lluvias, épocas secas, épocas de lluvias, épocas muy secas, que son de pronto esos años niño que son particularmente más secos, otros en donde hay más lluvias, que son esos años niña, que son como estos piquitos de acá, pero sigue dentro de lo que llamamos la variación natural. Ahora bien, puede que en ciertos momentos ese valor o ese caudal baje mucho más allá de lo que hemos visto históricamente. En esos momentos es que debemos empezar a preocuparnos y por eso esta información de monitoreo es tan importante, porque nos permite ver, por decir algo, como lo estamos viendo acá, que pasó la variación natural de todos los años y algo sucedió en un momento de tiempo que hizo que nuestros datos fueran mucho más abajo de la variación natural e incluso nunca retornaran a la normalidad. Eso quiere decir que en este punto hubo un cambio que transformó esto puede ser un cambio de presiones, puede ser que acá hayan hecho un dique, puede que hayan capturado nueva agua. Esto y esta lectura lo que nos permite es mirar justamente con base en una línea de referencia, que es esto que tomamos durante muchos años, cuando se genera un cambio fuerte y puedo realmente llegar a la conclusión de que pasó algo. Un ejemplo de eso, entonces se dan cuenta acá, y es cómo se traducen esos indicadores, es cómo hacemos la lectura de esos distintos puntos. Entonces, imagínense ustedes acá, esta grafiquita nuevamente, si ustedes se dan cuenta tenemos unos puntos muy altos. En ese caso esos indicadores lo que me están diciendo es que ese indicador está ecológicamente bien o por encima de lo que nosotros asumimos es normal en el flujo del caudal de agua. Tenemos unos que son un poquito menos altos. Y ya cuando vamos acercándonos a esa línea roja, que es la que les digo que es como la preocupante, llegamos a un indicador que nos puede decir, venga, está en una característica media. Esa característica media quiere decir que el indicador aún está entre el umbral natural, pero está muy cerca de pasarse a una situación complicada. Y luego vemos estos colores más naranja y rojo que ya me está diciendo que algo pasó y que debo tomar una medida. Puede que la medida, imaginémonos que esto efectivamente fue un umbral, fue que pusieron un dique. Si esa fue la medida, pues lo que tengo que ir es a tumbar el dique para que este caudal de agua vuelva a llegar al punto que queríamos. Puede que sea tomas de agua, puede que sea temas como variabilidad climática, que probablemente son mucho más complejas de manejar. Usando esa información, volvemos nuevamente a nuestro circulito del monitoreo
en el que, si se dan cuenta de esa información anterior, que es de un caudal de agua, nos está contando cómo leer un indicador, y ya en esa tipificación de si estoy en un umbral alto, medio, bajo, muy bajo, traducirlo a una toma de decisión. Entonces ya nosotros lo que hacemos, y digamos que lo que siempre se ha dicho dentro del principio de los estándares abiertos, es que este ciclo lo que me permite es utilizar esa información de monitoreo con el fin de cambiar unas acciones que me permitan adaptarme y mejorar mi esquema de manejo. Y eso nuevamente se hace todos los años. Entonces, cada vez que nosotros vamos tomando información, tenemos un plan, tomamos unas acciones, hacemos un monitoreo, hacemos una interpretación y rearrancamos. En el caso de parques nacionales naturales, ese ciclo de cambio se hace en escalas un poco más grandes. Entonces, las escalas de gestión de ellos son generalmente de 5 o 10 años. Y lo que se espera es que ese plan de manejo se evalúe cada 5 años. Entonces, cada 5 años yo llego, tengo un plan, hago unas acciones, las monitoreo, miro qué están pasando y rearranco el proceso. Y miro cada set de tiempo qué está sucediendo, con el fin de poder tomar unas medidas informadas a corto plazo del manejo de las áreas protegidas. La idea entonces es que nosotros podamos efectivamente, con esa variación que tienen nuestros indicadores y nuestras métricas seleccionadas para los valores objeto de conservación o para los elementos de implementación que vamos a tener en nuestros predios, poder definir en qué punto estamos tranquilos, porque es esa media de variación natural, cuáles son esos extremos que son peligrosos, que son lo que llamamos puntos de vigilancia o de evaluación, y en qué momento me empiezo a preocupar, que son esos puntos en donde hay una acción de manejo, se requiere una acción de manejo para retornar mi indicador a su umbral natural. Esto funciona en casi todos los indicadores. Los indicadores de agua funcionan más o menos así. Los indicadores de poblaciones de animales funcionan más o menos así. Hay unos que tienen un comportamiento menos variable. Un ejemplo de eso es el crecimiento. Crecimiento, por decir algo, de los árboles no tiene, pues porque no se achican, no tiene ese patrón. Tampoco lo tiene la cobertura. Entonces, la tendencia de cobertura de bosques tampoco presenta una variabilidad. Pero igual tenemos esa lectura de puntos de evaluación y puntos de acción. Todo esto nos retorna nuevamente a nuestro concepto que vimos al inicio de lo que es la integridad ecológica. Entonces, si recuerdan, toda la idea de toda esta charla y todo lo que hemos hablado es que esa lectura de esos indicadores me permite mirar si lo que he estado haciendo dentro de mi territorio ha permitido que características naturales o culturales de un espacio se mantengan en el tiempo. Y como les mencionaba anteriormente, hay muchos tipos de indicadores. Acá les traigo solo algunos de ellos. Unos que fluctúan mucho, entonces este en particular, que es ese indicador que estamos viendo en la parte de arriba, es un indicador de caudal de agua. Entonces, si ustedes se dan cuenta, él fluctúa a lo largo del año a medida que estamos en época seca, época de lluvias, época seca, época de lluvias, y por eso nosotros intentamos utilizar el caudal medio o algunas medidas de tendencia central para ver si ha cambiado la cantidad de agua a lo largo del tiempo, porque un poco lo que les decía, si uno solo toma muestreos en marzo, siempre va a salir que el caudal es muy bajito. O si solo las tomo en septiembre, siempre me va a decir que es muy largo. Entonces me toca tomarlo muchas veces para ver si efectivamente el caudal está bien y tiene esta oscilación que es normal. Lo mismo sucede con los tamaños poblacionales. Acá en esta gráfica abajo ustedes están viendo el cambio en las presas, que en este caso digamos que pueden ser las presas de este par de carnívoros, entonces ñeques, guatinajas, ainos, ese tipo de cosas. Y el cambio en los predadores, que son los pumas, los jaguares, otros carnívoros. Ellos también oscilan. ¿Por qué oscilan? Porque la abundancia de estos animales está relacionada justamente con el clima. Entonces, cuando el clima es muy bueno, florece la vegetación, hay mayor fruto, empiezan a aumentar las presas. Hay más ratones, hay más conejos, hay más guatines. En el momento en el que ellos suben mucho, los carnívoros empiezan también a comer más, empiezan a reproducirse, empiezan a crecer. Entonces empieza uno a ver que crecen también los carnívoros hasta cierto punto en el que ya las presas empiezan a disminuir, disminuyen las presas, disminuyen los predadores y el ciclo vuelve y arranca. Esto, en algunos casos, como sobre todo en poblaciones acuáticas, se ve en ciclos de tiempo muy cortos. Uno lo puede ver año a año. En las poblaciones, por decir algo, de diatomeas y de algas marinas, todos los años uno ve este patrón.
En las terrestres no es tan común porque el comportamiento es un poco más espaciado y los ciclos de vida de las especies son un poquito más largas, pero igual tienen esta oscilación. Ahora bien, hay otros, como les decía, que son continuos. ¿Sí? Imagínense ustedes que esto es una imagen satelital de un bosque en algún sitio. Y es un bosque que no ha cambiado, o sea, no lo hemos talado ni le hemos hecho nada en los últimos 20 años. Cuando yo haga la lectura de ese indicador, en este histograma ustedes están viendo acá, en donde yo veo años y el total de cobertura, lo que ustedes van a ver es una línea recta, porque este tamaño tiene 100 hectáreas y esas 100 hectáreas fueron las mismas en 1990, en el 2000 y el 2010, lo que quiere decir que es un indicador que no tiene esa variación natural que estábamos viendo con los otros indicadores. Vamos a ver a lo largo del curso muchos más indicadores y esos indicadores van a estar disponibles para ustedes para que miremos cada uno de ellos al detalle, especialmente los que estamos utilizando dentro del proyecto, y les vamos a enseñar también a calcularlos, a analizarlos y a interpretarlos. Muchísimas gracias por el tiempo, espero que la exposición haya sido clara y espero poder encontrarnos en el espacio sincrónico para resolver dudas. Muchas gracias.